escuchando Onda Cero Madrid Norte. Y vamos a continuar con más temas interesantes y ahora sobre todo para todos aquellos que creo que somos muchos los que nos interesamos por la historia, en este caso de Colmenar Viejo. Ya saben que hay una asociación cultural que bueno, durante mucho tiempo creó pues unos cuadernos de estudio donde se hicieron interesantes investigaciones. El caso es que se siguen adelante el Círculo Cultural de Colmenar Viejo con esos libros, esas investigaciones, y el próximo lunes van a presentar su última producción, por así decirlo. Se titula Vivienda, Espacio y Poder. Ha sido escrito por Félix Asenjo-Sanz, investigador que ha estado bueno, pues investigando sobre la vivienda y el espacio urbano de Colmenar Viejo en el siglo XVIII. Así que lo de esta conversación que vamos a tener ahora desde luego va a ser muy interesante porque ha cambiado mucho. Desde luego Colmenar Viejo, Félix, desde entonces la fisonomía del pueblo y sobre todo cómo ha sido ese entramado urbano. Félix Asenjo, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, hola, buenos días. Sí, lógicamente ha cambiado mucho, pero fundamentalmente ha cambiado en los últimos 50-60 años. Es decir, una de las razones fundamentales, digamos, por las que este libro ha salido a la luz es porque se habla mucho y se trabaja mucho sobre la historia general, la historia local, pero muchas veces nos olvidamos del entorno, del espacio, del entramado sobre el que se producen todos los acontecimientos. Y en el caso, por ejemplo, de Colmenar hasta, como muchos pueblos de la provincia de Madrid, hasta mediados del siglo XX, digamos que han mantenido una estructura demográfica muy tradicional, sobre todo con una base económica muy tradicional también. Con los cambios generacionales y rápidos a nivel económico que se han producido, se ha cambiado totalmente la fisonomía de los cascos urbanos, de las viviendas, de los entornos en los que vivimos. Y este era de alguna forma un motivo, es decir, cómo era Colmenar Viejo en el siglo XVIII. Sobre todo cómo era teniendo en cuenta que teníamos una base documental fundamental, es decir, gran parte de la documentación que hay, este libro es sobre todo documental, estaba en una averiguación que se hizo en el siglo XVIII por cuestiones hacendísticas, lo que se conoce como el catastro del Senada. Y el catastro del Senada da una documentación brutal, es decir, como yo creo que es una de las fuentes documentales más ricas que se ha hecho en la Corona de Castilla, gran parte de España, y eso ha permitido esto, porque te da detalles de cómo eran las viviendas, quién vivía en ellas, qué haciendas tenía, cómo eran incluso las propias viviendas en sí, cómo estaban formadas. Es que te está explicando cada una de las viviendas cuál era la composición, si tenía una cocina, una habitación, un portal grande, una bodega, una cueva, una cuadra, cómo era esa vivienda. Y no solamente cómo era, sino esa vivienda, quién vivía, qué relaciones familiares había, qué relaciones económicas. Es decir, son unos datos que utilizándolos bien, de ahí puedes sacar información o puedes sacar conclusiones tremendas. Aquí se han apuntado algunas, pero fundamentalmente lo que se aporta es una gran documentación organizada para sobre ella, bueno, cualquier investigador pueda llegar a nuevas conclusiones sobre nuevas preguntas, nuevas hipótesis, es decir, partir de ahí para hacer lo que quiera. Puede tener muchas opciones, ¿no? Sí, de poder hacer nuevos artículos. Bueno, lo cierto es que el entramado urbano de la ciudad era muy diferente. Claro, es que depende mucho. En el siglo XVIII, he visto algún dato por aquí, creo que estaba Colmenar Viejo en torno a los 1.000 habitantes, una cosa así, en mediados del siglo 1300. Vecinos. Multiplica eso por 4 o 5, nos ponemos entre fácilmente en torno a los 6.000 habitantes. Una población que se dedicaba sobre todo, o por lo menos la mitad de ellos, por lo seguro lo que yo he visto, a ganadería y agricultura, sí. Y luego ya algunos otros sectores dedicados pues a las manufacturas, a la minería también. Claro, es decir, ten en cuenta que Colmenar en esa época es de alguna forma el centro
político y económico del antiguo condado del Real de Manzanares. Aunque el centro, digamos, simbólico es Manzanares el Real, es el castillo de Manzanares el Real, que es un poco la residencia, no la utilizaban, pero la residencia simbólica de la familia Mendoza, de los duques del Infantado, desde donde se organizaba el condado era desde Colmenar, que era la población más rica, más numerosa, etcétera. Entonces, sí que es verdad, como dices, que una mayoría de la población vive del campo, vive de la agricultura, vive de la ganadería. Pero quizá como centro administrativo, centro político del condado, aquí hay en Colmenar, sobre todo en el siglo XVIII, hay una parte artesanal, hay una parte industrial muy importante. Y esa parte es la que le da, de alguna forma, o la que permite a sus habitantes tener unas opciones económicas que en otros sitios normalmente no se tiene. Ten en cuenta que no todos los vecinos de Colmenar tienen tierras en propiedad. Entonces, si tú tienes que arrendar determinadas tierras para poder cultivar, hay una parte del año en que no tienes actividad económica. Esa actividad económica tú la puedes complementar con otras actividades artesanales, el textil, el cuero, etcétera. Sobre todo el textil en Colmenar, un textil más o menos barato, era muy rico y era muy abundante. Había un porcentaje de población que se dedicaba a esas tareas. Y sobre todo algo que es curioso, que no suele aparecer, pero que sí es importante, las mujeres, el trabajo femenino. Una parte, yo creo que importante, aunque sí que es verdad que falta ese aporte documental que lo confirme o que lo atestigue, pero sí hay indicios de que una parte considerable de la población femenina se dedicaba en su casa a tareas vinculadas con la actividad textil, y era una forma de conseguir unos ingresos extras que nunca vienen mal. Problema, ese trabajo femenino, que no está muy bien visto, no suele aparecer reflejado. Con lo cual, digamos que hay intuiciones, faltan certezas que lo confirmen. Hay una cuestión hojeando este libro que nos llama mucho la atención, cómo de diferentes eran las casas de entonces. Claro, que es que si te dedicabas, bueno, por ejemplo, estamos viendo planos que se pueden ver aquí en el libro. Les recomendamos que se acerquen a la presentación del lunes y puedan ojear e incluso adquirir alguno de estos libros. Pues por ejemplo, muchas casas tenían bodega, porque era lo habitual, o una bodega cueva, pajar, un corral, ¿no? Porque claro, no era como antes, como ahora, mejor dicho, que vas al supermercado y compras el pollo, pero antes había que tener tu propio corral para tener tus animales. Y el cocedero, es decir, un cocedero, ¿para qué? Para cocer el pan, porque el pan te lo haces tú normalmente. Entonces, es decir, ahora en Colmenar, por ejemplo, es decir, casi ninguna casa tiene la cueva y la bodega. ¿Qué sentido tenía una cueva o una bodega? En esa época en Colmenar la producción vitivinícola era increíble, es decir, era muy fuerte. El vino era malo. Pero el vino, en ese momento, ese vino de Colmenar malo era un alimento ideal. Y en aquellas familias que tienen un nivel de subsistencia donde no sobra, el poder dar a los niños, hoy ni se nos ocurriría, pan con vino, supone un aporte calórico que no conseguías en otra parte. Hoy a ninguna familia se le ocurriría dar a un niño de meses dar pan con vino. No, desde luego. Bueno, pues desde luego esto, digamos que ha sido una conversación muy interesante. Hemos descubierto algunas cosas nuevas, yo por lo menos, yo creo que muchos de nuestros oyentes también, pero lo importante es acercarse este próximo lunes 29 de junio a las 8 de la tarde al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, porque Félix Asenjo, junto con el Círculo Cultural de Colmenar Viejo, estarán presentando este libro que mostramos ahora a pantalla, si nos están siguiendo a través de streaming, que es muy interesante y que se titula Vivienda, Espacio y Poder. Muchas gracias, Félix. Nos veremos por allí el lunes para descubrir nuevas facetas interesantes que podamos conocer de esta investigación tuya. Y nada, hasta la próxima. Hasta el lunes. Nada, nos vemos el lunes. Venga, muchas gracias.